Bueno, muy bien. Aquí tenemos la actividad de reconocimiento, donde pues vamos a analizar las notas de matemáticas de un grado séptimo utilizando el programa R. Tenemos unos datos en una tablita y pues la idea es introducirlos en R. Entonces acá hay unas instrucciones que están claras, está un paso a paso. Primero, abrimos el programa R. Cuando abrimos tenemos esta pantalla nos aparece. Luego nos dice que debemos ir a archivo y dar clic en nuevo script. Vamos a archivo, vamos a donde dice nuevo script y damos clic. Para que se vea más ordenado, entonces nos vamos a ventanas y le decimos dividir verticalmente. Listo. Ahora, damos clic sobre la consola y presionamos control L. Entonces esta va a ser la consola, damos clic y presionamos control L. Lo que va a hacer es borrarnos la información que teníamos antes, ya está más despejado. Luego vamos sobre la ventana del script y vamos a ingresar los datos utilizando el comando notas, que es el nombre del de la tabla de la tabla o vector que vamos a introducir. Entonces en este caso colocamos notas igual, se coloca una C, abrimos paréntesis y empezamos a digitar las notas una por una y las vamos a separar por comas. Entonces acá por ejemplo 45, 57, 47, 67, 67. Luego 30, 32, 86. 75, 55. Luego 41, 44, 47. 63, 60. Ahora 60, 60, 89. 95, 50. Y finalmente 25, 66. 61, 53, 64. Listo. Cerramos paréntesis. Podemos dar enter. Estas notas están en una escala de 0 a 100. Y pues son un conjunto de datos que tenemos. Pudieron haber sido cualquier otra nota, no, ahí simplemente es una tabla que nos dieron. Entonces luego de ingresar eso, vamos ya ingresamos ese vector con las notas. Notas es el nombre de la lista de datos. Y vamos a presionar F5. Entonces nos paramos sobre ese renglón y damos F5 sobre el teclado. Automáticamente en la consola nos aparece que el comando estuvo bien ejecutado, no nos apareció ningún error y ya recibió ese registro de datos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ingresar este comando summary notas. Entonces cuando le damos summary notas, summary significa resumen, entonces es un resumen estadístico. Las medidas que se utilizan en estadística, como por ejemplo la mediana, la media aritmética, la nota mínima, la nota máxima. Bien, no olvide que para que aparezca esto debió haberse parado sobre este renglón y dar F5. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, para conocer el rango de los datos, es decir, el dato máximo menos el dato mínimo, colocamos el siguiente comando, run
range notas. Entonces en este caso damos el comando, damos F5 y nos muestra que la nota mínima es 25 y la nota máxima es 95, tal como nos lo había mostrado el resumen. Ahora, para elaborar la tabla de estas notas, se coloca el comando table. ¿De quién? De notas. Importante que escriban siempre notas tal como lo colocaron al inicio, la primera en mayúscula y la siguiente en minúscula. Si utilizaron todas en mayúscula, pues entonces que todas queden siempre en mayúscula. Le damos F5 y nos aparece una tabla de frecuencias. La nota 25 aparece una vez, la 30 aparece una vez, 32 una vez, 47 aparece dos veces, 60 aparece tres veces. Muy bien. Ahora vamos a decirle que nos elabore un diagrama de barras. Entonces el comando que se utiliza es bar plot y colocamos notas. Automáticamente nos arroja el diagrama de barras, pero si se fijan no aparece ni título ni una etiqueta para el eje horizontal ni una etiqueta para el eje vertical. Entonces, pues para que nos quede bonito con un color, pues debemos colocar el título con el comando main, la etiqueta del X con el xlab, la etiqueta de Y con ylab y el color con el comando col. De esa manera pues podemos ingresar este comando y entonces colocamos el diagrama de barra de notas, color yellow, amarillo, el título notas, xlab significa puntaje y ylab significa frecuencia. Entonces a dar F5 pues nos arroja las características que nosotros ingresamos. Ustedes pueden cambiar el color, por ejemplo, si yo quiero que el color sea azul, entonces coloco blue y pues el color me va a cambiar. La idea es que ustedes lo puedan personalizar. Eso pues ya va en el gusto de cada uno de ustedes. Y además también se puede hacer un diagrama circular utilizando el comando pynotas. Entonces cuando le damos pynotas, pues lo que nos va a aparecer es un diagrama circular con cada una de las categorías, con cada una de las notas registradas. Bueno, muy bien. Entonces también a ese gráfico circular se le puede colocar el título de la misma manera. Se le coloca main y se le coloca notas. Pero entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, el diagrama de barras no es muy... parece que no es que se adapte mucho a estos datos porque son muchos y porque son muchas barras. Entonces, pues cuando tenemos una variable discreta, cuantitativa discreta, pero los datos son muy dispersos, podemos llegar a utilizar un histograma. Entonces colocamos el comando hist notas. Al colocar ese comando significa histograma. Y el histograma, recuerde que se aplica es para variables cuantitativas continuas. En este caso esta variable es discreta, pero como hay muchas notas, hay muchas categorías, entonces se pueden agrupar en intervalos. Cada uno de estas barras viene a ser un intervalo. Entonces si se fija, pues está más presentable que el diagrama de barras. Podemos hacer un análisis más claro que en el diagrama de barras. Igual, ustedes le pueden cambiar el título, el color, utilizando los mismos comandos del anterior. Entonces, por ejemplo, aquí le damos coma y insertamos color y las etiquetas. Fíjense que cambia el título, cambia el color. Por ejemplo, ese azul está muy fuerte, lo podemos cambiar por un color más claro. No sé, podría ser, nosotros tenemos diferentes tonalidades. Entonces, por ejemplo, se me ocurre red 3 y nos aparece este color. Si yo le cambio el 3, nos va a aparecer otra tonalidad. Entonces, por ejemplo, aquí nos apareció un poco más claro
que cuando lo teníamos en red 3. Pero bueno, eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Entonces, por último, pues hay un último gráfico que se utiliza mucho para saber si los datos están muy dispersos, si hay datos atípicos. Cuando le damos boxplot es un tipo de gráfico. Entonces fíjense que aparece este gráfico de acá, donde esta línea que está, por así decirlo, reteñida, significa que ahí se ubica la mediana. Y este puntico que está acá arriba significa que hay un dato atípico, que es el estudiante que más la nota más alta que se sacó. Entonces, como está por fuera de esta caja y a esto se le llaman bigotes, entonces decimos que este dato es atípico. Pero para poder resaltarlo, podemos incluir el siguiente comando, donde nos va a resaltar ese dato atípico de un color rojo, como les voy a mostrar. Entonces aquí cierro este y a este nuevo comando le damos F5. Automáticamente este punto atípico, este dato atípico, nos lo va a marcar con color rojo. Pues bien, chicas, este es el primer tutorial, como un paso a paso de los comandos básicos que se utilizan en R, teniendo en cuenta pues unos datos que nos dan y haciendo utilizando unos comandos, como les digo, muy básicos.